Lo primero es agradecer al equipo de AMIR la posibilidad de haber venido a hablaros de mi especialidad y lo segundo, daros la enhorabuena. Ya ha pasado lo malo y ahora es una época muy, muy bonita. De hecho, a veces incluso se repite. Yo vengo aquí a hablaros de oncología. Me dijeron que tenía que describir mi especialidad utilizando una sola palabra y la verdad es que era complicado. Pero bueno, me decidí por la palabra humanidad. Vais a pensar que soy una cursi o una repelente, pero dejadme que os lo explique. No es mejor oncólogo el que tiene una supervivencia más larga de sus pacientes o una serie más larga a largo plazo, sino aquel que a lo largo del día a día es capaz de dar seguridad, de dar tranquilidad a todos sus pacientes. Entonces, pues yo os digo a todos aquellos que estéis interesados en oncología que no os limitéis a ser quimioterapeutas. Al fin y al cabo, lo que vais a ser es compañeros de un viaje que a veces no es tan largo como quisiéramos. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto os hacéis un poquito una idea de lo que para mí significa la oncología. La oncología, de verdad, a pesar de todo lo que pueda parecer, es una especialidad muy, muy gratificante y extremadamente bonita. Bueno, la oncología es medicina pura y dura, o sea, es la medicina interna de los tumores. Si te gusta la oncología, tienes que asumir que te tiene que gustar mucho la medicina interna, porque es lo que vas a hacer, es la base de tu día a día. En cuanto a técnicas, bueno, los oncólogos no nos dedicamos a hacer técnicas, o sea, podemos hacer alguna cosita, podemos hacer toracocentesis, paracentesis, punciones lumbares. Y luego sí que tenemos pues la quimioterapia intratecal, que es un poco algo que hacemos solo nosotros. Pero vamos, que si lo que os gusta es meter mano, la oncología no es vuestra especialidad. Lo que sí que hay en oncología es muchísima investigación. Es tal el volumen de investigación que cuando has conseguido aprenderte el nombre del último fármaco, ya han salido 10 más que han desbancado al anterior. Y a vosotros que acabáis de hacer el MIR, sabéis que los nombres en oncología son como poco complicados. En oncología, esto pasa en muchas especialidades, yo os hablo un poquito de la mía. Se crean muchísimos vínculos, o sea, pasas mucho tiempo con tus compañeros, pasas momentos muy malos, momentos muy duros y momentos en los que de verdad necesitas que haya muy, muy buen ambiente. Y eso, por regla general, todos los servicios donde preguntéis de oncología suele existir. Pero yo os animo sobre todo a que fuera tengáis mucha vida, porque la residencia es una época muy bonita. Y nosotros, por ejemplo, que estamos metidos en un mundo en el que a veces nos pensamos que solo hay tumores, que todo es cáncer, que todo el mundo se va a morir, pues hay mucho más, o sea que seguir. En cuanto a los puntos negativos de mi especialidad, bueno, la carga asistencial es verdad que cuando vais a preguntar a los servicios de oncología os dicen que el volumen de pacientes a veces es abrumador, o sea, estamos un poquito sobrecargados. Y esto es cierto, o sea, tenemos mucho lío diario. Yo creo que eso, cuando eres residente, yo no lo veo como un punto negativo, porque cuanto más veas, cuantos más pacientes veas, más experiencia coges, mejor te vas a formar. La frustración sí que existe en oncología, sobre todo cuando tenemos oncólogos que pretenden curar todo. Los oncólogos, a día de hoy, por desgracia, no lo curamos todo. O sea, pero también os digo que es cierto que cuando después de muchos años de seguimiento de un paciente consigues darle el alta, casi te alegras tú más que él. La carga emocional pues es un poco consecuencia de las otras dos. O sea, nosotros hacemos un día a día con el paciente, pacientes pues que los conoces perfectamente, que te cuentan sus miedos, sus temores, objetivos no cumplidos y muchas veces pues te los llevas a casa. También es verdad que tenéis que, insisto en esto, aprender a separar, porque si no a veces se hace inviable. La oncología es una especialidad de moda. En los últimos años ya supongo que todos os sabréis todos los números de todas las especialidades y veis que la oncología cada vez se va cogiendo antes. Yo os insisto, si os gusta la oncología hay muchísimos hospitales, no solo de Madrid, sino de toda España, en los que se hace una oncología muy buena. Entonces, si lo que queréis es hacer oncología, adelante. Y os lo digo por experiencia que antes o después todo se consigue. Bueno, esto no sé si lo sabéis. Desde el 2013 la oncología se ha convertido en una especialidad de 5 años. Nos equiparamos a la longitud de cardio, de medicina intensiva y medicina interna. Esto también hace
que las rotaciones a día de hoy estén un poco en el aire y que dependan un poquito de los hospitales. Sí que os voy a dar un poquito unas pinceladas de lo que debería seguirse en todos los hospitales. DR1 y DR2, fundamental, insisto, medicina interna. La mayor parte de nosotros rotamos una media de 9-12 meses por interna. Y luego lo que se ha añadido ahora es rotaciones por especialidades médicas afines. Esto puede ser digestivo, cardio, neumología. Eso, insisto, depende muchísimo de los hospitales. Sí que es verdad que todos nosotros rotamos por la UBI. La mayor parte de nuestros pacientes no son subsidiarios de tratamiento en cuidados intensivos, pero tenéis que aprender a manejarlos si se ponen malos en la planta. DR3, sobre todo planta, hacéis muchísima planta de oncología y luego tenéis algunas rotaciones que se han quedado un poquito colgadas por ahí de especialidades afines a nosotros, pues como puede ser la hemato o la oncorradioterápica. R4 y R5 son consultas sobre todo. Yo os animo a que preguntéis en los hospitales si de residente mayor os dejan libertad, os dejan vuestras consultas, porque esto es para mí muy importante. Y luego tenéis unos meses en los que tenéis la posibilidad, en la mayor parte de los hospitales, de hacer una rotación externa. Eso, pues, donde queráis. Esto también es bueno, sobre todo para que veáis un poquito, pues, cómo se funciona en nuestras partes. Bueno, fundamentos para elegir hospital. Esto a mí me parece que es algo tremendamente personal. Yo os voy a dar un poquito las bases que yo seguí. Volumen de pacientes. Insisto, es fundamental para todas las especialidades. Entonces, como no para oncología, cuanto más veáis, mejor. Hospital grande, hospital pequeño. Bueno, esto yo creo que es muy relativo. Más que os guste un hospital grande o un hospital pequeño, quien os tiene que gustar es el servicio que vais a ver. Yo creo que lo más importante es que en el servicio en el que preguntéis haya unidades especializadas. Esto es, que el que ve pulmón no vea mama, o el que ve geniturinario no vea nada. O sea, yo creo que se tiene que centrar, los adjuntos tienen que estar centrados, porque así para vosotros va a ser mucho más sencillo el formaros. Que te den posibilidad de rotación, esto pues yo creo que es importante. Luego, yo creo que la medicina interna debéis preguntar, cuando preguntéis en un servicio por oncología, preguntad también por la calidad de la medicina interna, porque va a ser vuestra base. Luego, investigación, que tengas en prácticamente ningún servicio de oncología a día de hoy hay problemas de investigación, en todos se investiga muchísimo. Preguntarlo, preguntar posibilidades de publicaciones, de tesis, de sesiones. La mayor parte de nosotros damos muchísimas sesiones, pero es que los adjuntos dan incluso más que nosotros, eso es muy bueno. Y luego yo os he puesto aquí algo que para mí pues, fue importante, que era el número de residentes por año. Hay gente que prefiere más residentes, otros que prefieren menos. Yo os insisto, esto es algo personal. Luego, hay una cosa en oncología que son las guardias. La mayor parte de los hospitales no hacemos guardias de oncología. De hecho, en Madrid solo hay 3 hospitales que hacen guardias de oncólogo, que son el Clínico, el Marañón y el 12 de octubre. El resto hacemos guardias perteneciendo al pool de medicina interna. Y esto, pues como ya no sé si habéis tenido la charla de interna o bueno, os explicarán, el DR1 en la urgencia y a partir de R2 en la planta. Es cierto que cuando hay un oncólogo por ahí rondando, te quedas con todos los pacientes. Pero bueno, que sepáis que no se hacen guardias de oncología en la mayor parte de los hospitales. Bueno, esta es la diapositiva que a mí me ha parecido más difícil, que era haceros un ranking. Yo os he puesto un poquito en cada comunidad hospitales para que tengáis un poco de guía. Vais a ver que el ranking de números por los que se coge oncología es muy amplio, o sea que no os asustéis, si queréis oncología, luchar por ella. En Madrid pues están los grandes, que son el 12 de octubre, el Marañón, La Paz, el Clínico, y veis que se va desde el número 3 hasta el número 1792. En Cataluña pues tenemos el Valdebrón, el Bellvitge, el Clínic, el Hospital del Mar, o sea, es que hay el ICO y también el rango es muy grande, desde el 456 hasta casi el 3500. En Andalucía también se hace muy buena oncología, en Sevilla, en el Virgen del Rocío, en el Virgen de la Macarena y el Hospital de Málaga, que es muy bueno. Y aquí también, insisto, un ranking con una diferencia enorme. Luego en Valencia pues tenéis la FE, el IVO,
el Arnau, el Dr. Peset, luego tenéis en Castellón, el Hospital de Castellón, el Hospital de Elche. O sea, hay muchísimos. Y luego pues volvéis a ver que el margen es muy amplio. Y luego tenéis otras ciudades que a lo mejor son más chiquititas, pero que hacen una oncología buenísima, como es Toledo, como es Salamanca, como es Santander. Entonces, hay muchísimos hospitales y en la mayor parte de ellos se hace muy, muy buena oncología. Entonces, bueno, un poquito para resumiros mi charla, la oncología es una especialidad muy médica y a pesar de lo que pueda parecer a priori, es una especialidad, insisto, muy gratificante. O sea, cada día os lleváis una alegría, de verdad. Y yo creo que en la oncología pues recuperamos un poquito el humanismo de los clásicos. Así que, pues nada, yo creo que las preguntas son luego, ¿no? Pues nada. Vale.